Este, señores, es el último editorial del año. Mañana estaremos escuchando un bellísimo concierto musical que nos regalarán las clásicas del amor. Entonces nos despedimos de los editoriales, hablando de la crisis económica y social que nos deja el año 2015 y que nos deja el gobierno de Juan Manuel Santos. El problema económico del país es un problema mucho más grave de lo que nos han querido mostrar. Sus aristas crueles y angustiosas apenas las hemos padecido en los últimos meses y todavía no de manera tan profunda, pero ya en el año que apunta en el horizonte vamos a tener unas dificultades colosales. Pasó una cosa y una cosa gravísima por la que nadie ha protestado, y es curioso. Nos hicieron una devaluación en el año del 37%, 38%. Pero contado desde aquel día, que es muy de finales del año 2013, en que el ministro Cárdenas habló del dólar Cárdenas de 1.850 pesos, la devaluación ha sido prácticamente de un 50%. Y uno se pregunta, ¿eso qué significa? Eso significa, queridos amigos, que cualquier cosa que usted tuviera, cualquiera que fuera su patrimonio, le quedó reducido en un 50%. Ah, pero es que yo aspiro a vender mi casa por el mismo precio que tenía mi casa hace 2 años. Sí, pero en pesos. Pero si usted hace referencia a dólares, porque usted la tiene que hacer de esa manera, para saber qué tiene realmente, qué capacidad de compra real tiene, qué capacidad para mandar sus hijos al exterior, para salir de viaje, para comprar cosas en el exterior, es decir, para vivir en el mundo. Su casa vale muchísimo menos de lo que valía hace año y medio. Se lo robaron. Si se le hubieran entrado los ladrones y la hubieran saqueado y se hubieran llevado la nevera y el televisor y los computadores y cuanto electrodoméstico hubiera a mano y hubieran también roto la pequeña caja fuerte que usted tiene con $1,000, $2,000 o $3,000 de ahorros, eso no significaría nada parecido a lo que le hizo el gobierno de Juan Manuel Santos. Nada parecido a eso. Es que si su casa valía 800 millones o 900 millones de pesos, con el dólar a 1.850, usted era dueño de una casa de $450,000. Esa misma casa que hoy vale los 1.800 o los 1.900 pesos, no vale $300,000. Entonces, ¿qué pasó con la diferencia? Que se la robaron. Un ladrón que no tuvo que romper las chapas de la puerta, que no tuvo que romper la ventana para entrar con ella, que no tuvo que hacerle violencia a usted. Ese ladrón le quitó a usted el 50% de su patrimonio. Tranquilamente, el fruto de trabajo de toda su vida, lo que usted tenía que era su casa, quedó valiendo muchísimo menos de lo que valía hace año y medio, pero sin discusión ninguna, porque no me diga que su casa se ha valorizado y que está valiendo hoy un 50% más y que en lugar de 800 millones usted pretende venderla en 1.200 millones de pesos. Pues eso es un imposible, porque la crisis le está diciendo que la finca raíz no se está moviendo, que no hay compradores, que no hay movimiento de finca raíz. La señora directora de Camacol para Bogotá nos decía que la demanda está un tilín caída. Sí, un tilín. Vaya, venda lo que tiene y nos cuenta cómo le va. Eso significa que su casa no se ha valorizado en pesos, simplemente que en dólares vale un 50% menos. Es decir, la casa suya que valía $450,000 sobre una base de 900 millones de pesos, hoy vale menos de $300,000. La diferencia es pérdida, la diferencia es crisis, la diferencia fue lo que a usted le robó un ladrón que no tuvo que utilizar ganzúas y que no le dio golpes a las puertas. Un ladrón que se llama el mal gobierno. Así de sencillo, eso fue lo que ocurrió. Pero desde luego que ese no es el único elemento que tenemos para analizar. El crecimiento económico de este año es vergonzosamente bajo. Suponiendo pues que el DANE diga la verdad alguna hora,
vamos en términos redondos a crecer un 3%, que no hemos crecido un 3%, que es la mitad de lo que debiéramos crecer, el 6%. ¿Eso qué significa? Eso significa menor cantidad de actividad económica, eso significa menores empleos, eso significa que no hay fábricas nuevas, que no hay desarrollos agrícolas nuevos, que no hay servicios nuevos, que no hay nada nuevo, nada nuevo. Colombia es un país que se deprime, es un país que entra en una honda, en una profunda melancolía de vivir, y en eso estamos. Crisis económica y crisis económica gigantesca. Ya vamos a ver cómo comienza el año y cómo se las apaña, como dicen los brasileros, el gobierno nacional para sobrevivir, porque la crisis económica empieza por el gobierno y se manifiesta con unos modos dramáticos. Miren que el gobierno es el principal deudor que el país tiene en dólares, y el gobierno debía 56.000 millones de dólares, que a la tasa Cárdenas eran 100 billones de pesos, para redondear. Se endeudó irresponsablemente en este año en más de un 12%, y le quedó esa deuda en 63 o 64 mil millones de dólares, pero a 3.200 pesos. Le quedó lo que valía el endeudamiento, 100 billones de pesos, está ahora en 200 billones de pesos. Entonces, no se preocupen, servir esa deuda en las amortizaciones, que son obligatorias porque todo crédito así hacia largo plazo tiene unas cuotas de amortización, y en las tasas de interés que hay que pagar religiosamente, ese endeudamiento vale 50 billones de pesos. Le repito la cifra, 50 billones de pesos. Pero además hay otra deuda gigantesca que no ha sido medida suficientemente, que es la deuda que gira contra los presupuestos futuros. Es que aquí descubrimos una manera de robarnos a las nuevas generaciones, grabándolos con gastos ya comprometidos. Y eso lo hemos hecho, y ese endeudamiento vale 30 billones de pesos, 20 o 30 billones de pesos más. Pero, ¿qué cosa es el pasivo pensional? El pasivo pensional hay que pagarlo, y el gobierno lo tiene que pagar, y no hay más remedio que lo pague. Son millones de colombianos que hicieron lo que tenían que hacer durante el tiempo debido de acuerdo a la ley, y que hicieron unos ahorros que se los robaron todos. De eso no quedó nada. Las existencias o los recursos que tenían los seguros sociales se fueron. Colpensiones no tiene un peso y hay que pagar las pensiones. ¿Y cuánto valen las pensiones al año? Póngale otros 50 billones de pesos así por encimita. Y no hemos contratado todavía un empleado público, ni hemos lanzado un programa de televisión para que el presidente de la República nos dé uno de esos discursos tan buenos que nos suele regalar. Ni hemos hecho absolutamente nada, no le hemos puesto gasolina a un carro oficial, y ya vamos en 150 billones de pesos. Si usted pone los gastos de funcionamiento, entonces ya tiene que el gobierno no tiene un peso, no tiene un centavo para hacer ninguna inversión, ninguna en ningún sentido. Y eso significa unas carencias enormes, porque un país en crecimiento, un país en desarrollo, tiene unas demandas cada vez más serias. ¿Qué está pasando con los colegios y con las escuelas de los estratos 1, 2 y 3? Pues que no los hay, así de sencillo. Entonces, la ministra Gina Parodi, que es persona tan querida y tan suave y tan inteligente, dice todos los días que ella tiene que poner colegios. ¿Y con qué los va a poner? ¿Dónde están los presupuestos de inversión para crear los centenares y los miles de colegios que hay que fundar para que los niños de los estratos bajos tengan colegios adecuados, sin los cuales jamás habrá igualdad social, jamás habrá equilibrio social? Un niño que sale en el partidor automático de muy atrás, en una carrera implacable, y que sale dándole ventaja a los niños que tienen una buena educación, ventajas de centenares de metros, jamás será un niño que tenga expectativas de desarrollo personal. ¿Y qué va a pasar con los hospitales?
La situación de los hospitales es crítica, y es crítica porque las EPS, las empresas promotoras de salud, no les pagan lo que deben y no les pagan lo que deben porque hay unas crisis muy hondas. ¿Quién se robó a Saludcop? No hemos podido saber y a quién preguntarle. No se lo preguntaremos al fiscal general de la Nación porque él era el asesor de Saludcop. ¿Quién acabó con Caprecom? Ni modo de preguntarle, porque Felipe Negret, el nuevo liquidador de Caprecom, es una figura del vicepresidente de la República, es de su propiedad, es de Vargas Lleras. Y entonces, ¿cómo le pregunta a uno al vicepresidente quién se robó, cuál de los estamentos del Estado se robó a Caprecom? Y eso vale miles y miles y miles de millones de pesos para quedar en ceros con lo que tenemos. ¿Dónde están los nuevos hospitales? ¿Dónde se han construido? ¿Cuáles son los nuevos desarrollos? Ninguno. Estamos atendiendo a la gente con lo que teníamos y lo que teníamos era muy poco y era muy malo. Y así siguen las crisis y ustedes siguen repasando. El problema carcelario del país no tiene horizontes. Da vergüenza que nos muestren las cárceles y que digan que allá metemos seres humanos. Allá metemos tal vez el primer día un ser humano y lo que sale de ahí es una fiera, es un monstruo corrompido por una situación de hacinamiento y de falta de oportunidades dramática. Y este gobierno, que lleva ya 5 años y medio en ejercicio, no ha construido una cárcel, ni ha mejorado una cárcel vigente, no ha hecho absolutamente nada. Y todo eso conduce a decir que si la crisis económica es tan honda como la estamos describiendo, y la crisis social viene de la mano de la crisis económica, ¿qué vamos a tener? Niños sin escuela, gente sin atención hospitalaria, soluciones de vivienda. Germán Vargas Lleras regala 100.000 casas y se demora 4 años en construirlas y estaba presupuestado a hacerlas en una. Y las que construye quedan mal hechas en los sitios que no toca, con malas vías de comunicación. Un desastre, pero son 100.000. Y el problema de vivienda está llegando a las 2 millones de unidades, póngale 1,5 millones de unidades bien bajito. Y cada año se construyen se consolidan en Colombia más de 100.000 familias. Entonces, las 100.000 casas no alcanza para las familias nuevas y mucho menos para el 1,5 millones de familias que están esperando un techo. Crisis económica y crisis social, pero al país no le cuentan, pero no enfrentamos esos problemas porque no hay una política alta. La política consiste en eso. La política viene de polis y polis quiere decir ciudad. Hay que arreglar la ciudad, la gran ciudad en que vivimos, que se llama Colombia, que está deteriorada, que está anegada en llanto con la inseguridad y con el dolor y con los asesinatos que se cometen todos los días, pero que está además de insegura, traspasada de dolor porque no hay vías, porque no hay colegios, porque no hay escuelas, porque no hay habitaciones nuevas, porque no hay fábricas que permitan ver en el horizonte que los niños de Colombia tendrán una oportunidad de un empleo digno cuando estén grandes. ¿Qué pasa pues? Que nos hemos jugado la vida a la mermelada y que la hemos perdido todos empalagados y dejando en este año que se va y bien ido, porque el 2015 no nos deja buenos recuerdos, dejándonos una profunda crisis social, una enorme crisis política y una enorme crisis económica y social. En crisis estamos, queridos oyentes. Los chinos dicen que las crisis son una oportunidad. Ojalá lo entendiéramos así para tomar con seriedad el porvenir, pero con un gobierno que no es serio y con unos acompañantes del gobierno que son menos serios que el gobierno, y con una gente que está solamente ávida de mermelada para saber qué de ella se puede robar, no hay oportunidad. O esto cambia, y cambia radicalmente, o vamos a vivir muy mal, en un tiempo que viene demasiado cercano. De escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.